sé cuántos han escuchado un himno que no lo cantamos aquí, no está en nuestros himnarios, pero dice: nada sé, ¿ahí se acuerda? Nada sé sobre el futuro, desconozco lo que habrá. Y así continúa. ¿Qué más dice? Es probable que, bueno, después ustedes pueden buscarlo, pero a ver, la más grande incertidumbre que puede tener una persona, ¿cuál es? Precisamente desconocer el futuro, desconocer qué es lo que viene, desconocer el día de mañana. Y de esta manera, a través de la historia, hay muchas personas, podríamos decir, que tratan de engañar a otras, intentando explorar lo que hay más allá, intentando descifrar el mañana para poder decirle a otros lo que le pueda suceder. Eso seguramente usted lo ha visto. Muchos caen en esta trampa porque conocer el futuro es un poco sugerente, es un poco, podríamos decir, la palabra interesante, conocer qué es lo que podría pasarnos a nosotros el día de mañana. Y ahí es donde aprovechan los engañadores. ¿Para qué? Para engañar y para poder llenar los corazones a las personas de falsas expectativas. Falsas expectativas. Y lo hacen sobre todo respaldados por el principal enemigo de nuestras almas, por Satanás. Y yo pregunto en esta mañana, ¿a quién les gustaría conocer su futuro? Seguramente ustedes están pensando, bueno, a mí sí, a mí no. Quizás a muchos quisieran conocer su futuro, pero hermanos, quiero decirle que si usted conoce su futuro, sería triste. ¿Por qué? Porque a lo mejor allí habría muchas decepciones y muchas cosas que usted quiera cumplir, y hay cosas que no se cumplen, hay otras cosas que sí se cumplen, pero sobre todo nuestras vidas ya no tendrían razón de ser. No debemos conocer nuestro futuro. El Señor no lo ha permitido, porque de la misma manera que nosotros somos la corona de la creación, estamos en lo más alto de la creación que Dios nos ha hecho, también al mismo tiempo, pues Dios nos puso límites, y son límites que no debemos traspasar. Pero no solamente no debemos, no podemos traspasar esos límites del futuro. Por esa razón nos esforzamos y nosotros luchamos para que nuestro futuro sea un buen futuro con Dios, porque a través de Él nosotros podremos abundar entonces en la fe que es en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si nosotros conociéramos el futuro, ¿para qué Dios entonces puso fe en nuestras vidas? ¿Se dan cuenta? No tiene sentido, no tendría sentido la fe si es que conocemos nuestro futuro. En alguna ocasión he hecho una anécdota que quisiera hacerla también ahora, para que ustedes se den cuenta de muchas cosas. Una vez íbamos, Noemí y yo, no sé si era por el Paseo de la Castellana, por la Gran Vía, pero bueno, eso es irrelevante, allá en Madrid. Y había muchas mujeres que querían leerte la mano. Eran gitanas, que lo que querían era ganarse allí su sustento, decirte un poco de cosas de tu futuro. Y después de haber esquivado unas cuantas, al final, por alguna razón, llegamos a donde estaba una mujer que se veía su necesidad espiritual. Y llegamos allí y le dije, bueno, si tú dices que quieres leerme la mano, ¿verdad? Dice, bueno, sí, porque quiero que sepas tu futuro, me decía ella. Yo le dije, bueno, mira, la única manera es que yo quiero entonces presentarte a alguien. Y entonces, bueno, accedimos allí y empezamos a conversar con ella. Y le dije, mire señora, muy bien, muchas gracias. Todas esas cosas que usted me ha dicho son muy previsibles. Cualquiera podría escuchar todas esas palabras bonitas que usted ha dicho sobre la persona y sobre el futuro, diciendo que nosotros venimos quizás de una buena familia y que el futuro para nosotros es un futuro brillante. Esas cosas yo también se las podría decir a cualquier otra persona. O sea, eso no es nada relevante en nuestras vidas. Pero lo que más yo quiero decirle a usted, y lo más importante que quiero decirle, es que quiero presentarle a usted a una persona que se llama Jesucristo. Esa persona llena todas sus expectativas. Y cuando esa persona llena tus expectativas, después que le aceptas como Señor y Salvador, usted no necesita conocer su futuro, porque tu futuro estará en las manos de Dios. Por eso les digo a ustedes, nunca se dejen leer la mano de nadie. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos poner nuestras vidas en las manos de una gitana. Tenemos que poner nuestras vidas en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, queridos hermanos, quiero también hacerles darle una reflexión, una ilustración. Y era una ranita
¿Saben, no? Una ranita. Yo sé que hay muchas por ahí que le tienen miedo a las ranas. ¿Dónde están? Dice que el ejército más tremendo que podría acabar con todas las mujeres en el mundo es un ejército de ranas. Dicen así. Bueno, pues una ranita se presentó delante de una gitana y le dice: mira, por favor, quiero que me leas el futuro. Y la gitana habló con la ranita y le dijo: veo un futuro muy bonito, veo a una bella mujer que va a querer conocer todo tu interior. Y entonces dice la ranita: pero qué bien, va a ser donde, en un lago encantado, allí en un lago tremendo, en un bosque encantado, con un bote, en un muelle, y va a ser allí lleno de cisnes. Dice: no, en un laboratorio de biología. Ella quiere conocer tu interior. Entonces, hermanos, ¿qué pasa? Muchas veces nosotros, la palabra de Dios es muy clara cuando dice que nosotros no tenemos ni debemos consultar. Ayer mismo estaba leyendo esta porción de la palabra en Deuteronomio 18, donde nos dice que nosotros no tenemos que estar buscando agoreros, ni adivinos, ni horóscopos, ni ninguna persona que intente adivinarnos a nosotros el futuro. Pero aunque no conocemos lo que hay más allá de nuestro presente, porque si ustedes supieran el futuro, para nosotros, desde el punto de vista quizás subjetivo, existe, pero para Dios es objetivo, porque Él está en nuestro futuro. Nuestro futuro, por ejemplo, hoy es el futuro de nosotros de hace unos años y de hace unos días. Hoy es el futuro, o sea que estamos caminando siempre en el presente. ¿Qué quiere decir esto, queridos hermanos? Que nunca vamos a alcanzar el futuro, siempre estaremos en el presente. Ahora, pero vamos en esa dirección. No conocemos lo que puede pasar en el futuro, pero el Señor sí conoce lo que va a pasar en el futuro. Y si usted le entrega su vida al Señor de una manera completa y determinante, entonces el Señor mismo hará grandes cosas con usted, cosas que usted no se imaginaba. Como dice la palabra de Dios, hay grandes cosas. Cuando tú clamas a mí, yo responderé, dice allí también en Jeremías, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y ahí nos está hablando también acerca del futuro, pero hay algo que nos proyecta a seguir adelante y es la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros hemos puesto nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo? Escuché pocos, amén. Amén, ¿verdad? Sí, es de corazón que nosotros tenemos que decirlo. Tenemos que poner nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo, porque la fe es la esperanza en sus promesas. La fe que nosotros tenemos en Jesucristo hace mirar también hacia ese futuro glorioso que Él tiene preparado para sus hijos. Y así lo expresa el versículo 24 de nuestra lectura bíblica de hoy, donde hace una comparación, dice, entre Dios y las riquezas. O sea, uno de los dioses de este mundo, ¿cuál es? El dinero, las riquezas. Es uno de los dioses en este mundo. Y ahora, ¿qué concepto usted tiene del dinero? Es una de las cosas que también yo quiero mandarle quizás a reflexionar en esta mañana. Ahora, ¿el dinero es tu mejor siervo o es tu peor amo? ¿Cuál de las dos cosas? Las dos cosas, o sea, no podemos ser indiferentes a ninguna de estas dos cosas. O somos una o somos otra cosa. O es nuestro mejor siervo, nos servimos del dinero, o constituye nuestro peor amo porque nos esclaviza. Entonces, lo triste del caso es que hay muchas personas que tienen el dinero quizás como algo sagrado. Y queridos hermanos, sagrado solamente es Dios. Y las cosas dedicadas a Dios, eso es sagrado. Y el mismo Dios se dio a conocer también a través de nuestro Señor Jesucristo, que caminó en este mundo en una santa manera de vivir, y dice que hizo todo, padeció como cada uno de nosotros, pero lo hizo, dice la palabra de Dios, sin pecado, porque Él era el mismo Dios. Sabemos, queridos hermanos, que Él es el único que tiene el control sobre nuestro futuro. Nuestro Señor Jesucristo, el único que tiene el control sobre las cosas que pueden acontecer en nuestras vidas, y si estamos en Él, ¿cómo debemos vivir? Con desconfianzas. Dice la palabra de Dios que tenemos que vivir confiados en Él. Qué difícil se nos hace vivir confiados en este mundo. ¿Usted vive confiado realmente? ¿O usted vive lleno de tensiones por todos lados? Tenemos que tener mucho cuidado. La tensión no le va a llevar a usted a ninguna parte. No le va a llevar a ningún objetivo que Dios quiere en su vida. No debemos temer jamás lo que nos pueda sobrevenir a los verdaderos hijos de Dios en estos próximos días, en estas próximas semanas, en los meses siguientes, en los años siguientes, si es que Dios nos permite vivirlo. Por tanto, hermanos,
no podemos temer a lo que ningún hombre en este mundo se proponga hacernos daño a nosotros. De hecho, nuestro Señor Jesucristo decía a sus discípulos, y nos dice a nosotros también allí en Mateo 10, y en el capítulo 10, en el versículo 28, Mateo 10, 28, dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces dice la palabra de Dios: no temáis a los que matan el cuerpo, sino temáis a los que matan el alma. Yo voy a hacerles una pregunta. ¿Usted sabe cuántos versículos tiene la Biblia? Yo tampoco sabía, tuve que buscarlo ayer. No es que yo me lo sepa de memoria. Hay veces que sí, hay números que se pegan. A mí los números se me pegan más fácil que los nombres. Ustedes lo saben. Pero la Biblia, de acuerdo a las versiones del año 1960, la versión del 60 tiene 31.102 o 31.104 versículos. ¿Y saben cuál es el centro de la Biblia? El centro de la Biblia, vamos a aclarar primero, es Jesucristo, ¿no? Ese es el centro de la Biblia. Está presente en cada uno de los libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, en los 66 libros. Pero el versículo centro de la Biblia está allí en el Salmo 100, ese sí hace un tiempo que lo sabemos, es el Salmo 118 y el versículo 8, que nos dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre. Fíjense ustedes lo que dice el versículo centro de la Biblia. Pero hay dos versículos antes, el versículo 6, que fíjense lo que dice: Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Entonces, si nosotros no tememos lo que pueda hacernos ninguna persona en este mundo, tenemos que vivir confiadamente, sabiendo que Jesucristo tiene tu vida en sus manos. ¿Usted está confiado en ello? ¿Estamos confiados en ello de verdad? Que Jesús tiene nuestras vidas en sus manos. ¿Y cuáles son las mejores manos? Las manos que llevaron los clavos, las manos que llevaron la cruz, las manos que cargaron nuestros pecados en la cruz del Calvario. Si el Señor está con nosotros, queridos hermanos, no hay absolutamente nada que temer. No podemos dejarnos llevar por las apariencias de este mundo, porque nada de esas cosas nos traerá seguridad. Muchas veces, y quiero que reflexionen esto, nuestra tendencia natural gira en torno a intentar acumular la mayor cantidad de riquezas posibles. ¿Para qué? Para asegurar nuestro futuro. ¿No es así? Nosotros queremos asegurar nuestro futuro. ¿Cómo? Bueno, por varias cosas. Por ejemplo, usted quizás ponga su dinero en una cuenta de retiro, en un, ¿cómo le llaman? 401k, ¿verdad? Un 401k o una cuenta que se llama IRA también, o AIRA, o algo así, ¿verdad, David? Queremos asegurar nuestro dinero allí. ¿Para qué? Para que crezca y para que en un futuro, cuando uno, bueno, pues se retire, pues estar asegurado en este sentido. Y quizás usted podría también hacer inversiones que le pueda quizás ayudar económicamente para cuando usted deje de trabajar. Y muchas veces, por supuesto, todo gira en torno de la familia también para su futuro. Sin embargo, hermanos, aparentemente cada una de estas cosas y de estas inversiones podrían asegurarnos a nosotros para un futuro. En cuanto a la calidad de vida, nosotros no podemos tener un control absoluto sobre ello. ¿Por qué? Porque muchas veces, por ejemplo, el mercado se desploma. ¿Y qué sucede? Bueno, pues todo lo que usted invirtió, ¿a dónde va? Pues hacia abajo, ¿verdad? Entonces, no podemos confiar en esas cosas que son volubles, que cambian con el tema de la economía mundial, y sobre todo en estos tiempos que hay amenazas de guerra por todos lados. Ustedes saben lo que está pasando ahora mismo en Israel, en esa zona de conflicto que siempre ha estado como una olla de presión, a punto de explotar. Y ya pues ha explotado por una parte. Ya ustedes conocen lo que está pasando allí. No quiero hablar mucho de esto porque si no me extendería bastante, pero sabemos que ese centro, ese lugar allí en el Medio Oriente siempre ha sido un objeto de tensiones también, pero nada en contra de lo que está diciendo la palabra de Dios, nada ajeno a lo que Dios por supuesto ya sabe, y nada ajeno a lo que nosotros que somos sus hijos sabemos que acontecerá en ese lugar. Sabemos que Dios está absolutamente en todo control también de esas cosas. Por supuesto, Dios no puede controlar a aquella persona que quiere agredir a otra persona para hacerle daño, porque eso es lo que han hecho muchos de los terroristas. Pero bueno, Dios, por eso fue que dio libre albedrío y el hombre lo ha utilizado entonces, ¿para qué? Para hacer mal a sus semejantes. Pero queridos hermanos,
Nuestro futuro nosotros nunca lo sabremos, pero Dios sí lo conoce, y es por eso que hay dos cosas que se pueden apoderar muchas veces de tu corazón, y son dos cosas que no son buenas, y lo menciona la palabra de Dios, y queremos también alejarlo a usted de esas dos cosas, las cuales mencionamos en la lectura bíblica. Se llaman el afán y la ansiedad. ¿Qué es el afán? El afán son las preocupaciones, y la ansiedad, bueno, pues es parecido también. La ansiedad es lo que le hace a usted caer en ¿qué? En el estrés. Qué tremendo es el tema del estrés, como nos hace perder a nosotros nuestro foco en esta vida. Y fíjense, hermanos, si el Señor conoce nuestros corazones, quiero decirles algo. En la lectura bíblica, si se dieron cuenta, leímos un solo versículo que hablaba de las riquezas y la manera en que Dios quiere que las administremos. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, que amemos más a Dios que a las riquezas. Sin embargo, después utiliza 10 versículos para hablar acerca del afán y la ansiedad. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque nosotros tenemos que entender perfectamente lo que significan estas dos cosas para que no caigamos en ellas. El afán y la ansiedad nos vea, y el mismo Señor nos llama a que nosotros veamos estas cosas no como el mundo las ve, sino como Dios la ha querido explicar en su palabra. El llamado de Él, el llamado de nuestro Señor va dirigido siempre a la confianza, va dirigido siempre al gozo, va dirigido siempre a la esperanza, para que vivamos libres de ¿qué? De ansiedad, y para que vivamos libres de preocupaciones. Qué necesario es despejar nuestras mentes de esas cosas. Es muy necesario para nuestra limpieza espiritual y para que nuestras conciencias cada vez estén más limpias delante de nuestro Dios. El mismo apóstol Pedro también anima a que nosotros dejemos la ansiedad y pongamos nuestras cargas en el Señor. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 5, versículo 7, primera de Pedro 5, 7, nos dice, y es un versículo que conocemos todos: echando toda vuestra ¿qué? Ansiedad. Toda, no dejes ni un poquito en tu corazón. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Hay una razón esencial. Porque dice la palabra de Dios, Él tiene cuidado de vosotros. Qué importante, hermanos. Cuando nosotros hacemos nuestro este versículo, todo se despeja en nuestra vida, todo se despeja en nuestra mente. El camino se hace más claro. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Y quién más que Pedro para decirlo? ¿Cuántos años estuvo Pedro con el Señor en su ministerio? 3 años. Y al principio, ¿qué pasó con Pedro? ¿Qué hacía Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Pues Pedro dudó del Señor. Pedro negó al Señor. Sin embargo, después el Señor lo convirtió, después que él se arrepintió, dice que lloró amargamente, pero se arrepintió de tal forma que llegó a ser uno de los líderes principales de la primera iglesia en su nacimiento en aquellos tiempos. Y el mismo Pedro dice: echa tu ansiedad sobre Él, porque vale la pena. Echa tu ansiedad sobre el Señor. ¿Por qué? Porque Él te cuida. Él te cuida. Jesús, hermanos, se preocupa por nuestro bienestar. En el versículo 30 de la lectura de hoy dice, fíjense: y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Les está diciendo ahí que esos hombres eran de poca fe. Amados hermanos, recuerden, al principio les decía que nosotros somos la corona de la creación. Dios creó los animales, las plantas, las montañas, los ríos, los lagos, las frutas, los peces del mar. Dios lo creó absolutamente todo. Sin embargo, en ninguno de ellos Él sopló aliento de vida. ¿En quién sopló aliento de vida? En nosotros, en los humanos, en las personas. Y si Dios se preocupa en sustentar aquellas cosas que son efímeras, aquellas cosas que se van con el tiempo, aquellas cosas que se destruyen y que son pasajeras, nosotros como hijos de Dios jamás debemos ni podemos dudar que Él se va a ocupar de nuestras vidas. Él se va a ocupar de tu vida y se va a ocupar, además de eso, de tu futuro, de nuestro futuro. Entonces, hermanos, por nuestra parte, ¿qué tenemos que hacer? Por nuestra parte, nosotros debemos esforzarnos por vivir una vida que agrada a Dios. Y por la parte que corresponde a Dios, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, pues Dios se encargará de proveer todas aquellas cosas que nosotros necesitamos.
Por eso el versículo 34 nos dice: así que no os afanéis por el día de mañana, o no os preocupéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propio afán. Basta a cada día, dice la palabra de Dios en el verso 34, su propio afán. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que debemos y tenemos que hacer nosotros en lo adelante? Bueno, hermanos, debemos enfrentarlo confiadamente porque sabemos que nuestros padres celestiales están en control absoluto de todas las cosas. El Señor te conoce perfectamente. El Señor conoce qué es lo que tú estás pensando en este momento, menos los que están dormidos. No hay nadie dormido hoy aquí, ¿verdad? Bueno, pues el Señor conoce tu pensamiento, conoce en qué estás enfocado, conoce perfectamente qué es lo que estás pensando para el día de mañana. El Señor te conoce perfectamente, mejor que nosotros mismos, porque dice la palabra de Dios que perverso es nuestro corazón más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Entonces la respuesta está ahí. Jeremías lo dice: yo, ¿verdad?, que conozco tu vida, que peso los corazones. El Señor es quien conoce el corazón, y como decía el mismo David allí en el Salmo 139, en el versículo 23, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y mira mis pensamientos, y ve si en mí hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Estas son palabras, hermanos, y versículos que debemos hacer nuestros también en cada una de nuestras oraciones. Señor, mira mi corazón, mira si hay algo torcido en mi corazón, endereza, Señor, haz sendas derechas en mi vida, en mi caminar. El afán y la ansiedad, hermanos, son como una enfermedad. Las enfermedades a veces nos paralizan. ¿Cuántos han estado paralizados por alguna enfermedad? Todos. No paralizados de no moverse, sino de no poder salir de casa, porque a cualquiera le ha dado un catarro, ¿verdad?, una gripe. Entonces usted ha dicho: bueno, pues no voy a la iglesia, no voy a infectar a los demás, pues no voy tampoco al trabajo, no voy aquí, no voy allá. ¿Por qué? Porque está usted paralizado por esa enfermedad. Ahora, hermanos, el afán y la ansiedad son como dos cosas también que paralizan tu vida espiritual. Y nosotros no queremos eso para usted. Nosotros queremos que usted deseche eso en el nombre del Señor y ponga sus cargas delante de Él, porque tenemos que buscar su perfecta voluntad, y así nos daremos cuenta de las cosas que verdaderamente son importantes en nuestras vidas. Y al mismo tiempo que lo vivimos, nosotros también debemos contagiar con ese estilo de vida que Dios ha querido para nosotros a los demás, para que los demás vean en nosotros no solamente una forma de hablar, sino un ejemplo de vida. Y es el ejemplo que Cristo ha puesto en nuestros corazones. Es el ejemplo de vida que Dios puso en nuestras vidas en el momento en que nosotros le conocimos y que decidimos también caminar con Él. En conclusión, hermanos, la certidumbre de nuestro futuro, o sea, el futuro es incierto, pero nosotros tenemos certeza de que nuestro futuro está en las manos de Dios. Por eso tenemos que confiar en Él. Confía en Él, dice la palabra, y Él hará, exhibirá tu justicia como el mediodía, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Que nuestra justicia estará absolutamente clara delante de Dios. Él nos justifica delante de nuestro Padre Celestial para que podamos ser verdaderamente santos y podamos tener acceso también a su reino eterno. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Vamos a pasar a la mesa del Señor.